¿Sabías que hace poco tiempo no existían países como los conocemos ahora? El Estado moderno llegó con Napoleón, hace tan solo 200 años. La democracia y las nuevas ideas ilustradas vinieron de la mano de ideales que prometían libertad y poder para el pueblo. Sin embargo, la historia fue cruel y el mundo vio autoritarismos y dictaduras que opacaron el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico. El Estado, que prometió alguna vez representar al pueblo, fue utilizado como un martillo, y el mango de ese martillo es una institución que ahora pasa inadvertida, como si siempre hubiera existido, como si no hubiera otra forma de organizarnos. Esa institución es el Banco Central. Antes, con pocas excepciones, no había un monopolio de la moneda. Sí, por increíble que parezca, diversas formas de dinero circulaban en el mercado. Estas fueron confluyendo por razones utilitarias y psicológicas en metales preciosos y luego en papeles que podían ser intercambiados por metales preciosos en un banco. En su momento, los varones, los mercaderes, los templos y los orfebres también acuñaban moneda. Luego, a medida en que los papeles eran más fáciles de transportar, estos fueron mutando hasta convertirse en bancos. Cada banco emitía sus papeles de deuda. La deuda era evidente. Tú dejabas oro en el banco y recibías un papel que decía «Páguese al portador 10 monedas de oro». Luego, ese papel servía para comprarle ganado al vecino o una alfombra al mercader. La deuda era del banco hacia el portador de los papeles y por eso eran aceptados como medio de intercambio. Los papeles fluían en el mercado y mucho importaba la reputación del banco que los emitía. Un banco con mala reputación se enfrentaba a que sus papeles no serían aceptados por la gente. Es decir, hace 2 o 3 siglos existía competencia en el mercado del dinero. Pero, ¿cómo llegamos a la situación en la que nos encontramos ahora? Resulta que el emperador inglés, Guillermo III de Orange, que era conocido como el rey extranjero porque venía de Holanda, decidió aplicar un mecanismo que ya había sido probado en menor escala en Ámsterdam. Crear un banco que imprima más certificados de deuda que el oro que tiene en sus bóvedas y prestar esos billetes a la corona. Luego pagaría a sus ejércitos con esos billetes. Pero para que sus ejércitos puedan comprar pan con ellos y el mercado los acepte, obligaría a que los impuestos sean pagados con esos mismos billetes, dándoles un valor forzado por la coerción de la corona. El objetivo fue, desde un inicio, bélico. Y para entenderlo, hay que ubicarnos en la situación del rey. Estaba muy, pero muy quebrado. Después de pagar una guerra de 100 años contra Francia, la corona continuó con guerras internas, guerras con Escocia y más guerras con Francia en las que perdió sus últimos territorios en el continente. Esto desembocó en la guerra más importante para Europa, la Guerra de los 80 años contra España. ¿Por qué la más importante? Porque derrocó al imperio hegemónico de la época y porque le dio fuerza al movimiento protestante. El abuelo de Guillermo III, también llamado Guillermo, fue el líder de esa guerra y comandó a las repúblicas holandesas en contra del sangriento duque de Alba. El rey de España, Felipe II, ordenó el asesinato de Guillermo I y el sitio de Amberes, la ciudad más rica de los Países Bajos. Después de 13 meses sin comida que entrara de más allá de las murallas, Amberes se rindió frente al Imperio español. Este, sin embargo, no ganaría la guerra. Francis Drake y un cambio de poder en Francia hicieron que todo el oro de América no bastara para pagar a las tropas. Después de la Guerra de los 80 años, la Paz de Westfalia traería la independencia de los Países Bajos y la creación de países soberanos con la capacidad de elegir su propia religión. Holanda se había liberado del yugo español, entre otras cosas, gracias a una invención financiera. La Compañía de las Indias Orientales y el Banco de Ámsterdam experimentaban con nuevas formas de levantar dinero para financiar armadas.
Guillermo III de Orange heredó los Países Bajos, los defendió de un nuevo ciclo de conflictos en los que llegó hasta inundar sus tierras y continuó el enfrentamiento con Francia. Esta vez el oponente fue Luis XIV. En ese contexto fundó el Banco de Inglaterra. La institución prestaría dinero a la corona. Recordemos que esos papeles, al no existir un monopolio de la moneda, competían en el mercado con otras promesas de deuda, reclamables en especia. Guillermo compartía el poder en la mesa directiva del Banco de Inglaterra. Destaca Charles Montagu, tesorero de la corona, quien, junto a Isaac Newton, lideró la transformación de la moneda británica. La familia Montagu había ocupado ya lugares importantes en la política. Veamos algunos ejemplos. Su abuelo Henry fue tesorero de la corona y su sobrino y heredero George Montagu fue caballero de la Orden del Baño. Edward Montagu fue embajador británico en el Imperio Otomano. Un siglo después, el barón Samuel Montagu fundó el banco Samuel Montagu & Company, que ahora administra una rama suiza del HSBC Bank. Samuel fue un judío ortodoxo miembro del grupo sionista Amantes de Sion. Su hijo fue Edwin Montagu, secretario de Estado de la India, y su sobrino ocupó un cargo similar en Palestina. En los 70s, el director ejecutivo de la empresa fundada por Samuel Montagu, Philip Shelburne, pasó de la banca Rothschild a la banca Montagu y luego a director de la British Oil Corporation. También está el presidente del Banco de Inglaterra, Montagu Norman, del cual ya hablaremos. Por ahora, continuemos con la creación del Banco Central de Inglaterra. Guillermo de Orange, Charles Montagu, John Hublom y William Paterson crearon una institución que compartía el poder de la espada, responsable de cobrar impuestos, con el de la moneda, el único papel con el que se podía pagar esos impuestos. Y, con ello, se endeudó a la corona y se financió la expansión militar del imperio más grande que el mundo ha visto. Durante el siguiente siglo, el imperio inglés, aliado del holandés por un vínculo de sangre, conquistó la India. El proceso incluyó el acto de forzar una hambruna en el pueblo y causar más de 10 millones de muertos. También terminó de inclinar la balanza a su favor en una lucha de poder con el derrotado Imperio Español. Después hizo lo mismo con la Austria de los Habsburgo, debilitando la Iglesia Católica y dando paso al poder protestante. Y se estableció como regente de Europa. El sistema bancario que financió esta expansión tiene una historia importante. Al comienzo era una institución prestamista más, pero con el tiempo y el pasar de las guerras fue otorgada inimaginables privilegios. Es insoslayable el trabajo de Lawrence White y de George Selgin sobre la historia económica que nos permite contrastar el funcionamiento de los bancos en competencia que existía en Escocia frente al sistema monopólico que se consolidó en Inglaterra. Las corridas bancarias eran muy comunes porque los bancos fueron obligados a guardar encaje en papeles de deuda del Banco de Inglaterra y este, a menudo, no tenía el oro en sus bóvedas. Y es que pagar por tantas guerras seguía requiriendo mucho oro. El metal precioso salía de las colonias y era movido hasta la City of London. Esta, a través del Banco de Inglaterra, prestaba dinero a la corona y así se financiaban los ejércitos que marcaban el paso de una conquista institucional. Una familia judía dominaba el comercio del oro en aquella época, los Rothschild. Algo que no debería extrañarnos si tomamos en cuenta que en distintos momentos y regiones de Europa los judíos fueron los únicos a los que se les permitía la usura. El cliente más importante de Mayer Amschel Rothschild fue el príncipe elector de Hesse-Kassel, una región de Alemania. Estas familias habían engendrado una forma de pensar que entendía que incluso las sectas se pueden infiltrar y que los países son posibles objetos de deuda a través de la institución del Banco Central. El Estado le debe al banco que le presta dinero para comprar armas, pero el Estado no tiene recursos propios. Todo lo que tiene es del pueblo. Entonces, si se endeuda al Estado, se endeuda al pueblo. El Banco Central que le presta al Estado es en sí una colonización.
Pero antes de que sea posible tal tremendo esquema, es necesario estructurar las instituciones que rodean al poder. Así, la conquista fue en un inicio ideológica. Por ejemplo, de las manos de los jesuitas, una forma institucional cayó sobre el emperador Meiji en Japón. Este quedó endeudado y fue incitado a una guerra contra China. Divide y vencerás, dice el atroz arte de la guerra. La guerra fue constante incluso para el Banco de Inglaterra. En América, el Land Bank of Massachusetts o en la misma Inglaterra, el Land Bank of England habían entendido el modelo y también querían ser prestamistas del Estado. De hecho, la forma institucional, con algunas variaciones, había sido probada en Ámsterdam, en Suecia, en Génova y hasta en China. Sin embargo, fue el Banco de Inglaterra el que obtuvo un privilegio que le dio un poder mucho más grande, frente al cual la capacidad de imprimir papeles de deuda para financiar maquinaciones imperiales palidece. El Bank Charter Act de 1844 le ubicó en la posición del único emisor de billetes. Todo el mercado tendría que utilizar sus billetes como dinero. La economía que los vio fluir fue la más grande que había visto la historia. En los anteriores 50 años, varias veces el banco había sido incapaz de responder con oro ante sus obligaciones. Las guerras napoleónicas pusieron demasiada presión sobre las finanzas. Así, la dinastía Hannover, que dio paso a los Sajonia-Coburgo-Gotha, y los banqueros judíos Rothschild, todos llegados de Alemania, tuvieron que experimentar con el control de la moneda en el Imperio Británico. A finales del siglo XVIII, los Rothschild, los Hesse-Kassel y los Sajonia-Coburgo-Gotha serían muy cercanos a la famosa secta de los Illuminati. Adam Weishaupt, su fundador, después de ser expulsado de Baviera, se refugiaría en el castillo de Ernesto II de Saxe-Gotha. El primo del duque sería el rey Jorge III de Inglaterra. Los Hesse-Kassel proveyeron de mercenarios a la corona para enfrentar a George Washington. Y, más de un siglo después, apoyarían al partido nazi en Alemania. Los Rothschild financiaron a los Illuminati y ejercieron dominio sobre la City de Londres. Además, financiaron a Cecil Rhodes, el terrible gigante de los diamantes africanos. Cecil Rhodes, un engendro de Oxford, escribió en su testamento sobre la necesidad de una guerra en la que Estados Unidos se uniera a Inglaterra. Para lograrlo, detalló que serían necesarias las maquinaciones de una secta que funcione con círculos dentro de círculos, y citó a los jesuitas y a los Illuminati como modelos a seguir. Hay que subrayar que un objetivo expreso de los Illuminati era infiltrar la masonería. Los engranajes del dominio funcionan con sectas. Estas tienen un discurso para el público, otro para sus grados inferiores y otro para las esferas más altas de la orden. Así logran compartimentalizar sus agendas y enlistar a actores poderosos en causas que no comprenden a cambio de favores. Algunos masones, miembros de sectas y órdenes no tan secretas cercanas al sistema bancario, han sido Montagu Norman, quien trabajó para Brown Brothers and Company, fue director del Banco de Inglaterra. A través del Banco de Pagos Internacionales financió a Hitler, fundó la Asociación Nacional para la Salud Mental y apuntó a John Rawlings Rees como su director. Rees, a su vez, dirigía la clínica Tavistock, donde se realizaban experimentos humanos. Max Warburg, buen amigo y socio accionista de Montagu en Brown Brothers Harriman, judío sionista, uno de los dueños del Banco de Inglaterra hasta su nacionalización en 1946, financió al partido bolchevique en Rusia, fue parte de la mesa directiva de IG Farben, corporación que proveyó de armas a Hitler. Su hermano fundó la Reserva Federal en Estados Unidos. Averell Harriman, miembro destacado de la secta Skull and Bones, fundador de Brown Brothers Harriman junto al abuelo de George Bush. Su banco también financió a Hitler. Fue embajador de Estados Unidos en Moscú y canalizó recursos a Stalin. Hjalmar Schacht, masón y miembro de la Sociedad Thule, presidente del Reichsbank y director del Banco de Pagos Internacionales que financió a Hitler. Kurt von Schroeder,
banquero y nazi, canalizó dinero para el Tercer Reich desde diversas fuentes. Una de ellas fue el banco J. Henry Schroeder de Nueva York, en cuya mesa directiva se sentaba Allen Dulles, futuro director de la CIA. Schroeder era miembro de las SS. El príncipe Christoph de Hesse, otro miembro de las SS y tío del actual rey Carlos, descendiente del príncipe Carlos de Hesse-Kassel. Este fue gran maestro masón y miembro de los Illuminati. Otro nazi fue el príncipe Bernard de Holanda, también relacionado a la sociedad Thule y fundador del grupo Bilderberg, junto a David Rockefeller. Es evidente que una red de sectas y órdenes secretas financiaron y armaron a Hitler. Contemplarlo nos permite delucidar el hecho de que hay un grupo de personas que, bajo un poder armónico, invocaron la Segunda Guerra Mundial. Estas personas sin duda se benefician de las guerras y las planean con varias décadas de anticipación. Israel fue fundado en 1948, pero prometida a la familia Rothschild por la corona británica en 1917. Si vamos hacia atrás, que es lo correcto si queremos real perspectiva, nos encontramos con que las sectas tienen un componente hereditario. El rey de Inglaterra, Eduardo VII, fue el gran maestro de la Logia Unida de Inglaterra. También fue emperador de la India. Eduardo VII se ocupó personalmente de preparar a Inglaterra para la guerra que sabía que vendría. Ya se habían dado roces con la recién constituida Alemania, pero hay que cuidarse de la idea de que Eduardo VII mandaba sobre Inglaterra como si fuera su barco. Para entonces, el Parlamento comandaba ya una buena parte del quehacer gubernamental, y el poder del Banco Central yacía sobre el Parlamento. La madre de Eduardo, la reina Victoria, había sabido delegar sus tareas. Destaca Benjamin Disraeli, un judío converso 2 veces primer ministro, y antes que él, Nathan Rothschild, quien sacó de sus bóvedas el oro para armar al duque de Wellington. El duque derrotó al mejor general que había visto Europa, Napoleón Bonaparte. Este no perdió en Waterloo, perdió en Leipzig, donde se encuentra el monumento más grande de Europa, y antes la crueldad del invierno ruso lo debilitó. Napoleón también emitió deuda, vendió Luisiana y fue la última real amenaza para la Cuádruple Alianza. El zar Alejandro I tuvo que salir de Moscú. Este era masón e hijo del zar Pablo I, gran maestro de la Orden de San Juan de Jerusalén, una rama de los Caballeros de Malta. Alexander, al final de su vida, se alejó de la masonería y la prohibió en todo el reino. Hay quienes cuentan que antes de su sospechosa muerte advirtió que algo muy oscuro se mecía sobre Europa. Lo que sí sabemos es que Napoleón dijo lo siguiente sobre los jesuitas. Los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general de un ejército, no un mero padre abad en un monasterio. Y la meta de esta organización es poder. Poder en su ejercicio más déspota, poder absoluto, poder universal, poder para controlar al mundo por la volición de un solo hombre. El jesuitismo es el más absoluto de los despotismos y al mismo tiempo el más grande y más enorme de los abusos. Y también sabemos que Benjamin Disraeli, el 2 veces primer ministro del imperio que nos ha servido de umbral, escribió que el mundo es gobernado por personajes muy diferentes a lo que imaginan aquellos que no están detrás de la escena. La corona inglesa erigió un RAG en la India sobre el genocidio del pueblo hindú y la total destrucción de su cultura. Al igual que en América del Norte, supieron dividir y vencer y exterminar. En China hicieron lo mismo. Veamos el proceso en resumen. El comercio del opio fue utilizado para sembrar el conflicto. La guerra dio paso a la ocupación territorial y a la transformación de la ley que regía en el sudeste del imperio. Desde entonces, los que comerciarían con privilegios serían los ingleses. Así llegó el fin de la dinastía Qin
y el caos dio paso a un periodo en el que sangrientos señores de la guerra lucharon por el fracturado territorio asiático. El colmillo del Imperio Británico se ubicó en Shanghai y en Hong Kong. Justamente, el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation dominó las finanzas asiáticas y gestionó la deuda de China. Sí, China, después de la derrota, recibió una deuda monumental que debía ser pagada al HSBC Bank. Pero eso fue solo el comienzo. El real dinero se hizo en las armas y en el opio. Los comerciantes de opio del sudeste asiático fundaron la secta Skull and Bones, que opera hasta ahora en la Universidad de Yale. Esa misma universidad dio a luz al creador del Partido Comunista Chino, Mao Zedong. Pero Mao no fue el primer fruto de la Universidad de Yale que cambió a China. Antes, H.H. Kung y su cuñado Zheng Song, quien fue exitosamente adoctrinado en Harvard, habían instaurado un banco central. Después de las armas, vienen las ideas. En el caso de China, estas pasaron por una familia que supo agachar la cabeza en ciertas iniciaciones masónicas. Sun Yat-sen, otro cuñado de Zheng Sung, estudió en la Queen's College of Hong Kong y fundó la República de China. Sun Yat-sen y su sucesor, también cuñado y masón, Chiang Kai-shek, comerciaron opio a través del HSBC Bank para financiar la compra de armas fabricadas por ciertos actores que también habían armado Japón. Cruzando el mar, el Imperio del Sol naciente quedó aún más endeudado después de la guerra Japón-Rusa, en la que Japón destrozó la presencia marítima de una potencia europea. A pesar de ser aliado de Inglaterra, los términos de la victoria no le hicieron ninguna gracia a un emperador que no pudo hacer mucho al respecto porque no obtuvo el favor de Estados Unidos y de repente ciertas rebeliones marxistas requirieron su atención. La mafia bancaria del Imperio Británico lo que hizo fue poner al emperador Meiji en una silla occidental, rodeado de asesores y a la sombra de un primer ministro que educaron en Londres. Este fundó un banco central y compró muchas armas. Estas fueron utilizadas convenientemente en contra de Rusia. Luego se ocuparían de Nicolás II, el sobrino de Alejandro I, y de toda su descendencia. Regresando a China, la emperatriz Cixi, esgrimiendo la rebelión de los Boxers como último grito de un dragón impotente ante las armadas de los países europeos y de Estados Unidos combinadas en una alianza curiosa, como si fueran gobernados por un mismo poder, dijo lo siguiente: Si simplemente cruzamos los brazos y nos rendimos ante ellos, no tendría la cara para ver a nuestros ancestros después de la muerte. Si debemos perecer, ¿por qué no luchar hasta la muerte? Y eso fue lo que hicieron. Desde entonces, el poder supremo sobre China yace en las manos de una mafia occidental. La presagiada conquista llegó de la forma más tenebrosa posible. Mao Zedong, con el entrenamiento, las armas y las drogas proveídas por el antecesor de la CIA, fundó el Partido Comunista Chino y tomó el poder de un país unificado en la guerra contra Japón. Mao, el engendro de Yale, además de destrozar la cultura con un genocidio espeluznante, incrementó el poder del Banco Central chino. Finalmente, tras una estela de masacres, la secta consiguió que toda la economía china se mueva sobre papeles impresos por su institución. Las antiguas familias nobles chinas, que competían en un mercado de monedas hechas de metal precioso similar al de la Italia del Renacimiento, fueron desplazadas. El palacio de verano del emperador brilló 3 días en un fuego legendario. Luego, la fe en el partido le fue inculcada al pueblo junto a un rostro impreso en el papel moneda. El reinicio requirió 60 millones de muertos y David Rockefeller lo tildó como un experimento exitoso. En la India, el Banco Central fue fundado por el Imperio Inglés directamente y, después de su falsa independencia, los papeles llevarían el rostro de Gandhi. En Rusia, Vladimir Lenin, financiado por familias sionistas alemanas, encabezó la revolución bolchevique y lo primero que hizo fue fundar un banco central. Junto a Trotsky, otro judío francmasón, sembraron el terror más intenso.
tomaron control de los medios de comunicación y reiniciaron a Rusia. El que no tenía fe en el partido era clasificado oficialmente como un loco, además, posiblemente torturado y enviado al Gulag. Otro masón, Stalin, quien lo sumó guerra al terror, murió acusando que una conspiración de médicos sionistas quería envenenarlo. Tanto el Estado ruso como el chino utilizaron el Banco Central para financiar la opresión total de sus pueblos. Más aún, en sus inicios, recibieron dinero y armas de Estados Unidos. A estas alturas, el modo de operar ya es inteligible. Se crea un banco central en el país conquistado y con las décadas se le otorga privilegios. Este endeuda al rey, al presidente o al dictador que requiere, entre otras cosas, comprar armas para la guerra y a veces para el sometimiento. La guerra y la deuda danzan al compás de una conquista insospechada, cubierta por las banderas. Para que la mágica jugada tenga éxito, no solo es necesaria la coerción que cae de la espada sobre el mercado y que le otorga al Banco Central su monopolio. Requiere el ocupar un lugar mítico antes poseído por el mismísimo oro. Para ello, el papel debe estar cargado de sentido y de identidad. El papel tiene que inspirar confianza. Así, el mito de la patria le fue útil al Banco Central. Aunque siempre el dinero ha sido mágico. Desde el nombre Sterling, que alude a la estrella, hasta el dios Pluto en la mitología griega. El dinero ha vivido cubierto de lo sagrado. Alejandro Magno y César esculpieron su rostro en metales antes reservados para dioses. Los papas tenían su moneda. Los varones y los ya mencionados orfebres heredaron el negocio. Desde el mochuelo hasta el barco, la moneda ha estado cargada de identidad. Luego, gracias a Gutenberg, esa identidad pudo ser impregnada en un papel y otorgada un monopolio. Para lograrlo, fue necesaria una narrativa. El Estado somos todos. La moneda es del Estado, por ende le pertenece a la identidad y a la patria. Esta forma de pensar fue insertada en la academia desde los balcones de las universidades inglesas y americanas que producían economistas con una idea muy clara. El Banco Central es una herramienta, algo que dichos economistas adoraron pues les dio la oportunidad de jugar con fórmulas y sentirse importantes. Entre Marx y John Maynard Keynes se estableció una falsa dicotomía. Uno justificaba el Banco Central por el bien de la revolución y el otro por el bien del progreso. Para las mentes de la derecha, el Banco Central sería el encargado de aumentar el PIB y tendría que apuntar a 0% de inflación. La mafia bancaria le dio un premio Nobel a Milton Friedman porque había encontrado una misión para su monopolio y les había lanzado un hueso que roer a los economistas. Tendrían que evitar a ultranza la deflación. En una imagen, jugar a calentar la leche hasta que comience a hervir y luego apagar el fuego antes de que se riegue. Subir la llama sería imprimir más billetes. Y aquí hay que ser específicos sobre cuán perversa puede ser la jugada. Los bancos centrales no solamente pueden vampirizar los ahorros de la gente produciendo más moneda, también pueden generar crisis y recesiones. Eso sí probó Milton Friedman y también por eso le dieron el Nobel, aunque pecaba de ingenuo, al igual que varios subsecuentes economistas austriacos al creer que el Banco Central lo había hecho sin querer o sin malas intenciones. La Reserva Federal sabía muy bien lo que ocurriría si disminuía artificialmente la oferta monetaria. Lo hicieron a propósito. Casi 100 años después, Ben Bernanke lo aceptó y comentó: «Gracias a ti no lo volveremos a hacer», como una burla. Tienen el monopolio de imprimir billetes y se burlan del pueblo y de toda la incauta academia que no lo ve. Lamentablemente, es la mayor parte de la academia. La dominación encubierta no tiene límites. Otras instituciones, como BlackRock, reciben el dinero creado de la nada por la Reserva Federal
y luego compiten en la compra de casas con el ciudadano común, que tiene que pagar altas tasas de interés y endeudarse media vida para pagar su hipoteca. No debe ser una sorpresa entonces encontrarnos que BlackRock se está adueñando del mercado inmobiliario. Así se construye el neofeudalismo disfrazado de libre mercado. Pero BlackRock es solamente una cortina de humo, una caja negra que oculta los hilos del dinero. Vamos hacia atrás. Woodrow Wilson, con el masón de alto rango Edward Mandelhaus y el sionista Paul Warburg en el oído, le otorgó a Estados Unidos su Reserva Federal como regalo de Navidad. Toda la economía norteamericana se asentaría sobre sus papeles. La gente tendría fe en la existencia de lingotes de oro con el sello de su patria. Los oponentes de la criatura de Jekyll Island morirían en el Titanic, cuyo capitán fue acompañado por un padre jesuita. Y la Reserva Federal obtuvo en 1913 lo que el Bank Charter Act le dio al Banco de Inglaterra en 1844. Vamos hacia atrás. En Estados Unidos, Andrew Jackson había basado su campaña a la presidencia en la oposición al Banco Central. Jackson and no bank fue su lema. Él sabía, al igual que muchos otros, que una mafia extendía sus hilos desde Europa. Alexander Hamilton, uno de los personajes más nefastos de la historia norteamericana, estudió en el King's College, al igual que Montagu Norman y John Maynard Keynes. Además de economía, estudiaba magia y compró los escritos alquímicos de Isaac Newton. Alexander Hamilton dijo que una deuda nacional sería una bendición. Pervirtió el sistema financiero y consiguió un banco central. No obstante, Andrew Jackson supo eliminarlo pagando la deuda, es decir, rompiendo las cadenas. El expresidente llamaba a los banqueros serpientes. También sabemos que Thomas Jefferson dijo lo siguiente: Hamilton no solo era monárquico, sino que estaba a favor de una monarquía basada en la corrupción. Pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a los bancos privarán a la gente de toda posesión. Primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron. Un siglo después, Franklin Roosevelt confiscó el oro de los estadounidenses. Así se cementaron las bases de un sistema que encarna la pesadilla más lóbrega que pudo tener Andrew Jackson. En la actualidad, los papeles son emitidos como deuda del Banco Central no solo en beneficio del Tesoro de Estados Unidos. Los bancos privados y otras instituciones también reciben el dinero directa o indirectamente, y estos lo prestan en última instancia al ciudadano, con varios puntos de interés más. En el proceso, los bancos privados solo deben guardarse aproximadamente un 10% de encaje. El resto también lo crean artificialmente. Es decir, por cada dólar que guarda el banco, puede inventarse 9. El sistema bancario luego tiene que pagar al Banco Central con interés. Y, como una cascada, la deuda no se origina ahí, pues si vemos más allá de los bancos centrales de nuestros pequeños países, sabemos que sus gobiernos tienen que pagar una deuda al Fondo Monetario Internacional. Este recibe el dinero de otras instituciones más grandes conectadas en última instancia a la Reserva Federal, al Banco Central Europeo, al chino o al ruso. La deuda esclaviza a los pequeños países, obligándolos a imprimir más billetes y llegar a niveles de inflación desoladores. Y si el país no puede imprimir billetes para devaluar, como es el caso del Ecuador dolarizado, tiene que pagar con más recursos naturales. El control de la moneda marca el ritmo de los centros financieros. Se puede jugar a comprar y vender, pero en su cancha y con sus reglas. Para romper las reglas, debes tener buenos contactos en ciertas islas que quedaron tras la metamorfosis del Imperio Británico o en Suiza. Las reglas son claras.
Por ejemplo, el petróleo tiene que venderse en dólares. Es decir, para comprar un barril de petróleo, primero tienes que comprar estos papelitos y luego puedes recibir el petróleo. En la ya colonizada China, el Banco Central chino imprime billetes y devalúa el yuan. La razón oficial es que al devaluarlo, los productos chinos son más baratos y triunfan en el mercado. Los aranceles son las murallas ideológicas que cementan el mito del Banco Central en las confundidas cúpulas académicas. La competencia, para algunos, es por ser el país que devalúa más su moneda. Y, para evitar que todos devalúen hasta cero, se crean acuerdos de tipos de cambio en la Organización Mundial del Comercio. China, la designada ganadora de esta carrera, emite yuanes para su economía, pero también para comprar la deuda de Estados Unidos. Así, los esclavos chinos trabajan tras el velo para el Capitolio. Como contexto, los esclavos chinos fabricaron armas para Inglaterra en la Primera Guerra Mundial y fueron reclutados por los aliados en la Segunda. Poniéndolo de una forma gráfica, el sudor del chino que se levanta a las 5 de la mañana para ir a la fábrica de Elon Musk es intercambiado por 5 papeles con cara de Mao en la ventanilla de pagos. Ese sudor es recogido por el Banco Central chino, que luego lo intercambia por otros papeles impresos por el Tesoro de Estados Unidos. El trabajador guarda su tiempo en esos papeles que descansan bajo su colchón, pero este es vampirizado en la medida en que el Banco Central chino imprime más papeles. Es decir, cierta tecnología es barata porque hay una sanguijuela que no les permite a los esclavos ahorrar. Y si por alguna conjunción planetaria en un mundo paralelo el pueblo quisiera pagar todas sus deudas al mismo tiempo, no podría porque no hay suficiente dinero en el mercado para pagarla, porque el dinero se crea justamente como deuda, con interés. Y para pagar el interés se necesitaría más dinero del que existe. En un sistema de dinero fiat monopólico en el que éste entra al mercado como deuda, nunca habrá suficiente para pagar el interés. Así, el valor de las monedas fiat a largo plazo está destinado a caer, aunque se lo puede mover temporalmente con operaciones financieras, por ejemplo, si se retira dinero del mercado. Mientras menos papeles hay, más valiosos se vuelven. Entonces, a veces, los bancos centrales compran estos papeles de deuda y reducen la cantidad de dinero que hay en el mercado con el objetivo de revalorizar su moneda. Los países luego ven movimientos en las tasas de cambio y, por ejemplo, la libra esterlina puede ganar o perder valor sobre el marco alemán. Si el Banco Central de Inglaterra se comprometió con el Deutsche Bank a mantener cierta tasa de cambio, pero la libra esterlina cae, el Banco Central de Inglaterra tiene que retirar libras esterlinas del mercado para que suba. Para ello, tiene que volver a comprarlas. Si no cuenta con recursos para hacerlo, también debe emitir deuda con tasa de interés más alta y atractiva. Y se abre a un ataque financiero como el de George Soros, discípulo de la familia Rothschild, los judíos que diseñaron este sistema. Pero eso no es todo. El Banco de Japón, después de la completa capitulación del imperio del sol naciente tras 2 bombas nucleares en ciudades llenas de gente, se encargó de estancar la economía. Y es que, con operaciones monetarias, la mafia que controla el Banco Central puede causar, extender o acelerar recesiones. Y una crisis como la hiperinflación del marco alemán en la década de los 30, por poner otro ejemplo, propicia la subida de un dictador. El dictador suele requerir armas y así se alimenta el poder del complejo militar industrial y del ciclo que les he compartido. ¿Qué habrá visto el temeroso Eisenhower para señalarlo en su discurso de despedida? A estas alturas, está claro que el presidente no tiene el poder, aunque es una pieza clave en la maquinaria de propaganda y de opresión. El presidente es el actor principal en un teatro sobre el cual he hablado bastante en este canal. En la mayoría de casos no entiende dónde está parado, ni por qué sube o baja el valor de su moneda.
Él no es más que un ladrón de cuello blanco, camuflado en su alta silla de madera. A veces tiene ideas que le hacen un candidato perfecto para su rol de tonto útil. Otras veces sospecha de todos los masones que le rodean. Estos son una red de más tontos útiles que no entienden el sistema financiero, pero lo han construido ladrillo a ladrillo por órdenes de ciertos rangos superiores invisibles. Y así es como llegamos a esta situación, en la que nadie cuestiona el monopolio ni recuerda que había una vez un lugar muy lejano en donde el banco le debía oro al portador del papel. Ahora el papel viene con deuda para el pueblo y pierde su valor con los años. Goethe, el poeta alemán que también se unió al círculo de vanidad de los Illuminati, advirtió lo que veía con el mejor de sus personajes. En Fausto, Mefistófeles le otorga una idea al emperador. Como es dueño de toda la tierra, incluido el oro que yace entre las piedras, ¿por qué no emitir certificados de oro, aunque éste nunca vaya a ser minado? Los papeles serán más cómodos, menciona. Ahora, para complementar un video tan cargado de información, he invocado a las almas de Fausto y de sus amigos, que han poseído a mis amigos, y no pudieron sino actuar una escena del segundo libro de Fausto que les traigo a continuación. Serenísimo Señor, en mi vida he imaginado tener que anunciar una dicha más grande que esta que ahora me congratula y que me trae alegre a vuestra presencia. Cuenta tras cuenta ha sido pagada y se han apartado de nosotros las garras de la usura. Me he liberado de esa pena infernal. En el cielo no podría sentirme mejor. Hemos pagado a cuenta la soldada. Todo el ejército ha vuelto a alistarse. El lanzquenete siente renovada su sangre y el posadero y las fulanas están de ánimo. ¿Cómo respiráis con el pecho ensanchado? Qué aliviada se ve vuestra cara llena de arrugas. ¿Con cuánta rapidez acudís? Pregúntales a estos que han realizado la obra. Eso debe exponerlo el canciller. Bastante contento estoy en mi vejez. Oíd y ved este papel fatídico que ha transformado la pena en dicha. Para todo aquel que le concierna, sépase que este billete tiene valor de 1000 coronas. Como garantía, lleva en prenda un sinfín de tesoros enterrados en territorio imperial. Se ha ordenado que, una vez extraídos, se canjeen por aquel. Presiento que aquí se ha cometido un crimen, una monstruosa farsa. ¿Quién falsificó aquí la firma del emperador? ¿Ha de quedar impune este delito? Recuerda que tú mismo esta noche lo firmaste. Hacías el papel de gran pan y el canciller se acercó a ti acompañado de nosotros. Asegúrate el gran placer de la fiesta. Procura el bienestar del pueblo con unos pocos trazos de pluma. Firmaste con claros trazos y esa misma noche los grabadores lo imprimieron a miles. Para que el beneficio llegara a todos por igual, timbramos la serie entera enseguida. Ya tenemos dispuestos los billetes de 10, de 30, 50 y 100. No sabéis el bien que se le ha hecho al pueblo. Recuerda cómo estaba antes tu ciudad enmohecida por la muerte y ve cómo ahora todo vive y bulle alegremente. Aunque tu nombre ya reportaba alegría a todo el mundo, nunca ha sido hasta hoy mejor considerado. Ahora el alfabeto está de más. Con este signo todo el mundo es feliz. ¿Y mi gente lo acepta como si fuera oro? ¿A la corte y al ejército les sirve de paga?
Aunque me extraña, he de dejar que esto siga adelante. Estos papeles no podrían frenarse. Se han diseminado con la rapidez del rayo. Las casas de cambio están abiertas día y noche, y en ellas se sonora cada papel con oro y plata, aunque es cierto, con descuento. De allí se va entonces al carnicero, al panadero y a la bodega. La mitad del mundo parece solo pensar en festines, y el otro medio presume con su traje nuevo. El pañero corta tela, el sastre cose. A grito de ¡Viva el emperador! Mana el vino en las bodegas, allí se asa, se cuece y se hace chascar los platos. Quien a solas pasea por las terrazas percibe a la mujer más bella magníficamente ataviada, con uno de sus ojos cubiertos por un soberbio abanico de plumas de pavo real. No sonríe y con la vista sigue uno de esos billetes que, con más rapidez que todo ingenio y elocuencia, nos darán los mejores dones del amor. No habrá que torturarse acarreando bolsas ni talegas. Es fácil llevar un papelito en el pecho y este hace muy buena pareja con los billetes amorosos. El sacerdote los lleva en el brevario con piedad y el soldado, para gastarlo con más presteza, se desabrocha rápido el cinturón prieto a sus riñones. Perdone, Su Majestad, si parezco rebajar su obra y presentarla insignificante. La abundancia de tesoros que permanecen intactos y enterrados en vuestras tierras yacen sin utilizarse. El pensamiento de más alcance resulta miserablemente limitado al tratar de concebir tal riqueza. La fantasía, en su más alto vuelo, se esfuerza y no lo logra nunca. Con todo, los espíritus dignos de contemplar lo profundo confían ilimitadamente en lo ilimitado. Un papel de esos, en lugar del oro y las perlas, es tan cómodo. Con ello se sabe lo que se tiene. No hacen falta ni regateos ni cambios para embriagarse de vino y de amor. Si se quiere metal, siempre hay cambistas. Si este hace falta, se cava durante un tiempo. Las copas y las cadenas se ofertan en subasta y el papel se amortiza para vergüenza del escéptico, que se ríe de nosotros. Nada es mejor en cuanto uno se ha acostumbrado. Desde hoy en las tierras del imperio habrá suficientes joyas, oro y papel. Mi imperio te agradece este alto bien. Si es posible, mi premio será de igual valor que tu servicio. Te confío el subsuelo del imperio, serás un digno custodio de los tesoros. Conoce su riqueza grande y bien guardada, y, siempre que se cabe, se hará siguiendo tus consejos. Poneos de acuerdo, encargaos de nuestros tesoros, desempeñad con alegría las responsabilidades de vuestro cargo, donde felizmente se unen el mundo superior y el de abajo. No tendremos entre nosotros ni la más mínima disputa. Me gusta el hechicero de colega. Tras un hilo de genocidios, el hechicero tuvo éxito en su empresa. Y quizás ya no había esperanza para que la humanidad salga de esta caja mental y esta caja institucional que significa la moneda y el mito de la patria cubriéndole al Banco Central. No había salida hasta que en el 2009 Satoshi Nakamoto nos trajo una forma de crear escasez digital. Esa escasez digital puede ser utilizada para generar una moneda liberadora, una moneda anónima en algunos casos, una moneda capaz de plantearle una resistencia a esta mafia que conquistó el mundo. Es por eso que la tecnología que trajo Satoshi Nakamoto ha estado bajo ataque casi desde sus inicios. Esa es una historia que voy a cubrir en este canal. Si te interesa, y si te interesan estos temas y estos videos que traigo, te invito a apoyarme en Patreon, pues gracias al apoyo de mis Patreons sigo haciendo este tipo de videos. Y si quieres que los haga más a menudo, más razón para apoyarme en Patreon. También encontrarás en Patreon otros videos y otros temas que toco con las ideas que comparto. Seguro te van a parecer interesantes si es que te tomas en serio el mundo de la conspiración. Dicho eso, te mando un enorme abrazo y estamos en contacto.
Chao.